Agua, Xochimilco, Graciela Benzuzán, pues para darnos un panorama, profesora, más que ser una terquedad, que esto es lo que han manifestado los empresarios, la subcontratación es una necesidad. ¿Cómo hacer entender al gobierno que esto es así? Buenas tardes. A ver, buenas tardes. Bueno, yo creo que el gobierno entiende, en primer lugar, ¿no? Entiende los problemas que la subcontratación ha generado en términos de precarización del empleo en México. Yo coincido porque hay un diagnóstico, yo diría, muy fundamentado desde el lado del gobierno acerca de los problemas que se han generado en México a partir del uso abusivo de esta figura. En ese sentido, a mí me parece que sí parte de un diagnóstico adecuado, los daños al fisco, los daños en la seguridad social y los daños a los trabajadores que no pudieron acumular antigüedad en el empleo, que no han podido, que no han cotizado con los ingresos que realmente percibían, por lo cual se afecta su jubilación, y todo este tipo de efectos perversos del uso abusivo de la figura evidentemente tienen que corregirse. Entonces, en ese sentido, yo creo que el diagnóstico del gobierno es correcto. Creo que muchos empresarios coinciden en que se usaron de estos esquemas como esquemas de simulación y evidentemente han tenido un costo enorme. Yo soy de los que pienso que la precariedad no solo se genera por la subcontratación, es multidimensional, son muchos factores, claro. Pero uno muy importante es este. Entonces yo creo que esta reforma se inscribe en un conjunto de reformas muy importantes en el mundo del trabajo, como fue toda la reforma en materia de libertad sindical y negociación colectiva, como es la reforma en la política salarial del país. Teníamos uno de los salarios más bajos en América Latina y realmente no corresponde a la estructura de las características de la economía. Y teníamos un sector de empresarios muy expandido dentro del país, no son todos evidentemente, que se acostumbró a ser exitoso, entre comillas, en la competitividad, pero a través de escamotear los derechos de los trabajadores, sus salarios, lo que realmente genera el trabajador con su esfuerzo, y lo que hemos tenido son empresarios cuyo éxito se basó durante muchos años en la simulación, en la ausencia de verdaderos sindicatos, uso de contratos de protección y uso de subcontratación. Claro. Dicho esto, en donde yo coincido con el diagnóstico, eso no quiere decir que necesariamente coincida en las soluciones, porque pienso que las reformas que se hicieron en el año 2012 fueron reformas muy adecuadas y que nunca llegaron a implementarse adecuadamente. Es decir, que hubo solo un año, podríamos decir el año de 2019, y parte de lo que llevamos en el 2020, en donde se intentó fiscalizar, y hubo fiscalización, y se llegó a partir de ahí al diagnóstico tan crudo, ¿no?, que ha hecho el gobierno de la figura de la subcontratación. Claro. Pero un solo año de implementación y fiscalización, porque entre 2013 y 2018 no se había hecho absolutamente nada en materia de fiscalizar el uso de la subcontratación. Un año me parece insuficiente. Claro. Entonces yo, por ejemplo, desde mi perspectiva como investigadora, yo vería por el contexto económico en que nos encontramos en este momento en el país, de una caída del Producto Interno Bruto del 9%, perspectivas de crecimiento que no nos van a permitir volver al punto de partida, sino hasta dentro de varios años. Es decir, que tenemos un serio problema en el empleo, tanto el empleo formal como el empleo informal, que no se está reponiendo en la dimensión que se necesita, el empleo formal. Bueno, en ese contexto yo diría que yo hubiera optado por una solución de mejor regulación, es decir, por ejemplo, exigir un registro de las empresas subcontratistas. Sí estoy de acuerdo en que se limite la subcontratación a servicios y obras especializadas y que no toquen la actividad preponderante de la empresa. Y sí, un registro, pero yo creo que no hubiera llegado todavía a la prohibición. Hubiera dado más tiempo y creo que, por ejemplo, algo que se puede hacer es poner un transitorio que postergue al menos
un año la aplicación de esta reforma, y estoy muy contenta de que se esté teniendo el interés de negociar con el sector empresarial. Creo que también va a participar en adelante las organizaciones sindicales. A mí me parece esto fundamental, que continúe la negociación, porque pienso que sería hasta mejor tener un periodo extraordinario de sesiones si fuera necesario y no aprobar una reforma que pudiera generar como el peligro, el de la pérdida de empleo en el país, empleo formal. Entonces, este sería mi diagnóstico, ¿no? Yo creo que hay que entender que la subcontratación es un fenómeno que no creció por la reforma de 2012, viene creciendo de manera muy importante desde el año 2003. De hecho, entre 2003 y 2008 creció un 115%, y si nosotros vemos entre 2003 y 2018 solo creció 50%, que es mucho porque tenemos al menos detectados 4.600.000 trabajadores, y yo desde mi perspectiva no quisiera poner ni un solo empleo en peligro. Ahora, también creo que es absolutamente necesario intervenir y no permitir esta simulación excesiva, abusiva, absolutamente ilegítima como estrategia de éxito de las empresas. Doctora, ahorita que usted nos hace este panorama completo de lo que es la subcontratación en México, yo le preguntaría, ¿el gobierno no está un poco sobreregulando estas facultades que ya tiene a través de la Ley Federal del Trabajo y otros mecanismos para poder fiscalizar? Si bien ya se hizo el año pasado, ¿por qué no continuar por esta vía? Y un poco suena que están criminalizando la actividad de la subcontratación. Bueno, yo sé y coincido, y por eso lo planteé, que yo hubiera dado más tiempo a perfeccionar estrategias de fiscalización, quizás sí también elevando sanciones, porque creo que hay que tener sanciones con un poder disuasivo. No tanto me interesa lo punitivo, pero sí me parece que hay que desalentar este tipo de prácticas que se han convertido en una práctica sumamente extendida. Hay sectores que tienen el 50%, 40% de los trabajadores bajo estas modalidades. Entonces, la reacción del gobierno es comprensible, perfectamente entendible. Hay una situación real de abuso que tiene consecuencias muy grandes para todos, para toda la sociedad. Todos nos vemos afectados cuando el IMSS no recibe los recursos que debe recibir porque se están poniendo a los trabajadores, inscribiéndolos con un salario mínimo, ¿no? La generalidad de los trabajadores. Entonces todos nos afectamos porque la calidad del IMSS se deteriora, y eso es a su vez un desincentivo para la formalización del empleo. Entonces, en realidad este es un problema que atañe a toda la sociedad en su conjunto. Por supuesto, uno puede ver una misma institución desde ojos distintos, y obviamente los empleadores lo ven como un instrumento de reducción de costos laborales y de flexibilización de una ley que sí es una ley que les impone un conjunto de cargas. Por eso están, según he leído en prensa, están pidiendo la reducción del reparto de utilidades o un tope al reparto de utilidades. Porque es que cambiaron las circunstancias, es decir, hay un gobierno que tuvo el respaldo importante a nivel electoral, con un mandato para, entre otros, en el mundo del trabajo, mejorar la situación de los trabajadores del país. Hay un mandato, y ese mandato implica todos estos cambios. Entonces, es cierto, desde el lado de la empresa, se puede sentir que al mismo tiempo que hoy hay una mayor fiscalización de la Secretaría de Hacienda y del SAT, que lo va a obligar a tener una declaración de impuestos mucho más real y mucho más fidedigna, lo cual va a implicar que tiene que repartir utilidades el 10% en los pocos casos en donde las empresas llegan a repartir, porque ha sido una regla muy, muy violada, porque al violar, al hacer un fraude a Hacienda en la declaración de impuestos, también se hace un fraude a los trabajadores al no repartir las utilidades que corresponden. Entonces, claro, por eso es tan importante la mesa de negociaciones. En la mesa de negociaciones a mí me parece una práctica excelente, la OIT así lo ha planteado como forma de cambio de las instituciones. Entonces ahí tienen que entenderse todas las lógicas. La lógica del gobierno me parece impecable. Ahora, a mí me puede parecer, desde el punto de vista del contexto, quizás inoportuna. Eso es otra cuestión, y por eso yo pienso que sería muy importante llegar a consensos
Y en todo caso, si se mantiene la idea de prohibir la subcontratación de personal, que es la figura que en el mundo se conoce como suministro de mano de obra, y que muchos países han prohibido esto, y lo que han hecho es permitir agencias temporales de mano de obra, pero que tienen un régimen también muy estricto de fiscalización, en donde los trabajadores prestan servicios temporales a las empresas, pero ellos son trabajadores permanentes de las agencias y se les garantiza un número de días al año de ocupación, lo cual les garantiza sus derechos. Y son fiscalizadas y son pagadas como deben de pagarse. Y en otros países hay contratos colectivos sectoriales que abarcan a todas las empresas y esos protegen a los trabajadores subcontratados. Y también hay el derecho de los trabajadores a afiliarse a los sindicatos de la empresa contratante. Nosotros no tenemos esas reglas, pero ahí hay un margen importante de creatividad para encontrar salidas a una problemática que es una problemática que nos afecta como, insisto, no solo al gobierno, nos afecta a todos como sociedad, y al mismo tiempo encontrar salidas que correspondan al contexto que estamos viviendo, ¿no? Pues un contexto muy adverso en la economía, muy difícil para la generación de empleo y muy incierto, porque todavía realmente no sabemos hasta dónde llega esta pandemia y cuándo realmente empezará una reactivación de la economía mundial, de la cual, y particularmente en el caso de Estados Unidos, depende muchísimo México. Claro. Oiga, profesora, pero también una de las situaciones y que lo ha puesto sobre la mesa los empresarios, una de las críticas que ha tenido mucho el asunto de la subcontratación, que lo que ellos llaman es hacer una revisión, a fiscalizarlo como debe de ser y no simplemente eliminarlo de tajo. Es justamente esto que usted decía, la evasión fiscal y la falta de seguridad social para los trabajadores y generar todo este asunto o este abanico de prestaciones que puede llegar a tener uno como trabajador. Sin embargo, no solamente este aspecto, esta evasión y esta falta de seguridad a los trabajadores se da en el outsourcing, se da en la subcontratación, también se da en otro ámbito laboral. ¿No tendría entonces que ponerse a trabajar, válgase la redundancia, la Secretaría de Trabajo, aplicar las sanciones como debe de ser, hacer una revisión eficiente? ¿Ha dejado de hacer su trabajo y ahora, pues se busca esta eliminación? Bueno, quien dejó de hacer su trabajo es por 40 años las secretarías o ministerios de trabajo de los últimos gobiernos durante los últimos 40 años. En cambio, desde que ha llegado esta nueva administración, yo debo decir que puedo tener discrepancias en otros ámbitos, pero en lo que se refiere al ámbito laboral, creo que ha sido sumamente, innovadora en la gestión, y creo que sí hay evidencias, ¿no?, de todas las transformaciones que se están tomando, no solo en el campo de la subcontratación. Entonces, el tema de la inspección del trabajo es un tema que se está revisando, se está también renovando, modernizando, se está usando tecnología que antes no existía. Y yo sí he estado investigando esto por 40 años y puedo decir con absoluta certeza, y son muchas mis publicaciones al respecto, acerca de la ausencia absoluta de fiscalización estatal durante los últimos 40 años. Entonces, evidentemente esto no se resuelve en un año y yo creo que hay que tener paciencia. El cambio institucional, yo soy partidaria también de cierto gradualismo, particularmente cuando el contexto no es muy favorable. Si estuviéramos creciendo al 4 o 5% por lo menos, yo tendría menos preocupación de esta reforma. Sin embargo, coincido, y por eso lo planteé desde el principio, yo me he dedicado a estudiar mucho la calidad de empleo en multinacionales y empresas, comparando con las no multinacionales. Acabamos de publicar con Jorge Carrillo y otros coautores como Nelson Flores y demás, y Redi Gómez, un libro especialmente sobre eso. Así que tenemos muy claro, y la Secretaría y de alguna manera quienes conocen estas investigaciones, el problema es de que la precariedad es un fenómeno extendido, pero es multifactorial, depende de muchas cosas, entre otras cosas de que estábamos bajo una estrategia de competencia en América del Norte con bajos salarios, no por otra cosa, es que nos han exigido estos cambios que el país necesitaba. Lo único que hemos tenido es un apoyo desde Estados Unidos en el sentido de orillarnos ya a adoptar cambios que se venían postergando, porque las resistencias
para cambiar son enormes, como ahora estamos viendo con el cambio en materia de subcontratación. Ahora, si bien yo considero que es natural en el mundo del trabajo que cuando se trata de cambiar una regla haya posturas distintas y contradictorias, incluso contrarias, porque los intereses en juego son contrarios. Pero hay que encontrar el equilibrio, y esto es para todo, para la precariedad en todo el ámbito del mundo del trabajo, porque tenemos, como bien dice usted, y yo dije desde el principio, un fenómeno que está afectando muchísimo, tanto así que diríamos que una de las principales causas de la pobreza se origina en el mercado de trabajo. Es decir, lo vemos, estamos viendo ahora que el Coneval vuelve a registrar un incremento, o sea, se había detenido, más bien había caído lo que era el aumento de la pobreza por causa del ingreso laboral, ¿sí? Y vuelve a producirse actualmente. Entonces, acuérdense, el mercado laboral por todos estos últimos 30, 40 años fue generador de pobres. En vez de sacar a la gente de la pobreza, los mantuvo en la pobreza. Y eso es un problema para la sociedad en su conjunto. Claro. Y por eso todos debemos contribuir, los empresarios, los sindicatos, el gobierno, los académicos, los investigadores, los legisladores, a tomar seriamente esta enorme problemática de un mercado laboral que genera pobres. Aun cuando haya empleo, claro, son empleos vinculados a la pobreza, o empleos como en la informalidad, o trabajos en la informalidad de subsistencia. Doctora, usted ahorita hablaba de estas, pues digamos, estrecha colaboración con Estados Unidos, particularmente en el último año, en el tema laboral, estas disposiciones que tenemos ahora para intentar evitar a los inspectores laborales. Pero ¿no cree usted también que Estados Unidos vaya a meter en este momento pues algún tipo de recomendación a México para evitar eliminar el outsourcing? Ya un poco lo adelantaba Larry Rubin, el representante del Partido Republicano en México, que posiblemente habría ya consecuencias para México si es que decide eliminar esta figura. Bueno, realmente si leí la opinión de que esto afectaría, y es cierto, claro, sin duda afecta a estrategias de las multinacionales, que muchas han usado esta forma como forma básica de relacionarse con los trabajadores, el hacerlo a través de una empresa contratista. Sí, en efecto, eso sucede. Ahora, fíjese que es contradictorio, porque por un lado Estados Unidos quiere que México compita lealmente, no deslealmente, con prácticas de este tipo que son simulaciones. Pero por el otro lado, sabemos que la subcontratación está totalmente permitida en los Estados Unidos, y sabemos que es una práctica sumamente extendida en muchas partes del mundo. Por eso digo que, pero regulada, no en Estados Unidos, porque es un país prácticamente con muy pocas regulaciones en materia de trabajo, pero usted puede ver en América Latina, cada país ha tenido una forma de resolver, o por lo menos de matizar o mitigar el peligro de que la subcontratación sea solo una estrategia de reducción de costos y flexibilización laboral, que lo es, ¿no? Entonces, yo sí estoy consciente de que Estados Unidos, básicamente en representación de las empresas multinacionales, puede estar en contra de una prohibición, puede tener una postura adversa. Eso no impide que, digamos, es una posición de otro país, pero México es un país soberano. Pero por el otro lado, también hay que entender, ¿no?, que esa puede ser la postura, y que obviamente también está el interés de ellos, y es muy legítimo, de que no se compita de manera desleal. Así que ahí estamos. Yo creo que muy probablemente Estados Unidos haga una recomendación a México de una mejor regulación y no de una prohibición, y sobre todo de fiscalización. Y este es un tema que a mí me preocupa un poco, porque la prisa política que hay, que yo la entiendo, el interés de hacer las cosas rápidamente mientras se tiene una mayoría importante en el Congreso, que probablemente pueda permanecer, pero es una cuestión incierta. Hay que matizar, hay que equilibrar, ¿no?, el interés político de hacer las cosas rápido con el resultado, ¿no? Porque muchas veces podemos tener buenas intenciones en los cambios, en los diseños institucionales, y después provocar efectos absolutamente perversos por un mal diseño, o un diseño inoportuno por el contexto, que es un poco mi preocupación fundamental en este tema. Entonces, sí, yo creo que aquí tanto Estados Unidos, que ha sido
realmente un actor importante en todo el proceso de transformación en materia de libertad sindical y negociación colectiva, y lo va a seguir siendo con todos los mecanismos de vigilancia que existen, el mecanismo de respuesta rápida y demás. Va a tener un interés importante en lo que ocurra, pero yo creo que también tiene interés Estados Unidos en que la competencia sea una competencia con bases legítimas, y aquí lo que se pretende, y el gobierno está muy claro en este sentido, es evitar la simulación, todos estos fraudes a la ley que se hacen a partir de la figura de subcontratación de personal. Y bueno, yo pienso que esto es un tema que habrá que discutirlo, y a mí me parece muy importante que se tome el tiempo necesario para encontrar un punto de equilibrio, y que el sector empresarial y el sector sindical logren, junto con las autoridades, tanto de Hacienda como de Trabajo, como del Infonavit, como del IMSS, que todos están involucrados porque todos tienen interés en resolver esta problemática, y se encuentre un punto de equilibrio. En mi punto de vista, no me gustan las prohibiciones, evidentemente, pero también entiendo el extremo al que se había llegado. Entonces yo creo que hay que tratar de regularlo de la mejor manera posible, encontrando un equilibrio y poniendo un plazo, si fuera la prohibición, lo suficientemente largo como para que no nos afecte en un contexto como este de pérdida de empleo. Poniendo todo en una balanza, profesora. Pues le agradecemos esos minutos que tuvo para con nosotros en Mega Noticias TVC. Es importante escuchar todas las voces y estaremos atentos a lo que ocurra la siguiente semana. Profesora investigadora de la UAM Xochimilco, Graciela Benzuzán. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.